Ok, perfecto. Pues vamos a empezar la capacitación del día de hoy. Hoy en la mañana vamos a empezar. Lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a pues a ver cuáles son los diferentes tipos de análisis que existen dentro del mercado de Forex. Como ya hemos visto antes, ya hemos empezado a analizar los gráficos, ya hemos empezado a ver qué información nos otorgan pues las velas, los tipos de gráficos. Ya vimos que tenemos gráficos de velas japonesas, de línea continua. Todo esto, todo lo que estamos viendo en los gráficos, toda esa información nos va a estar sirviendo para nosotros poder ver qué es lo que vamos a buscar dentro del mercado, si vamos a comprar o si vamos a vender. Entonces, como ya hemos visto antes, hemos hecho un uso de diferentes herramientas dentro de nuestro propio gráfico para poder ver qué es lo que vamos a realizar. Y sobre eso vamos a basarnos si vamos a realizar compras o si vamos a realizar ventas. Todo lo que hemos hecho nosotros, si se han dado cuenta, solamente lo hemos hecho y lo hemos analizado a través de nuestro gráfico, nuestra pantalla, y hemos utilizado nuestra herramienta de MetaTrader 4. Aquí donde hemos hecho todo lo que hemos visto es ver cómo se ha movido la cotización, la tasa de cambio, pues a través del tiempo, ¿sale? Y todo eso que estamos viendo ha estado plasmado dentro de nuestra pantalla, ha estado pues escrito, bueno, ahí se ha evidenciado la información, hemos visto el histórico de cómo se han movido pues las tasas de cambio a través del tiempo, y a través de eso nosotros hemos tomado decisiones si compramos o si vendemos. Ese tipo de análisis, el que hemos estado viendo hasta ahorita, se llama análisis técnico, ¿ok? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. El análisis técnico va a ser todo aquello que nosotros vamos a analizar sobre el gráfico, ¿vale? Y voy a ponerlo de este lado. Vamos a ponerlo, análisis técnico. Ok, listo, aquí está. Entonces, el análisis técnico, ya lo estamos viendo, es todo lo que nosotros vamos a poder hacer dentro de nuestro gráfico para pues poder ver hacia dónde se está dirigiendo nuestra tasa de cambio. Son todas las herramientas que vamos a implementar dentro de nuestra pantalla. Lo que hemos visto antes, que son las tendencias, cuando empezamos a dibujar estos pequeños patrones en los cuales se ha estado moviendo nuestro precio. Por ejemplo, aquí, que yo estoy colocando una línea de tendencia, y también nuestras líneas, por ejemplo, de soporte y resistencia que hemos estado colocando. Vean, si yo pongo una aquí. Entonces, todas estas herramientas que estoy colocando dentro de mi gráfico, la información que me están dando las velas japonesas, cuando defino una tendencia a la alza, cuando defino una tendencia a la baja, cuando coloco mis cuadros de tendencias laterales, o cuando el precio hace caja, cuando yo estoy observando que el precio está cayendo, o sea que los inversores están yendo. Aquí hay algo bien importante. ¿Para qué nos sirve todo este análisis técnico? Todo el uso de las herramientas, pues para ver si los inversores, acuérdense que nosotros vamos a seguir a los grandes inversores, vamos a perseguir a los tiburones. Como vimos antes en capacitaciones anteriores, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en el mercado? Pues seguir la marea. ¿Por qué? Porque nuestros capitales son pequeñitos. Nuestras cuentas dentro del mercado de Forex son pequeños, pueden ser de $100, $500, $1000, y eso va a definir nuestro tipo de cuenta que vamos a tener, ¿vale? Pero así, aunque tuviéramos, por ejemplo, $1 millón en nuestra cuenta y invirtiéramos ese $1 millón directamente, no podríamos mover prácticamente nada del mercado. Miren, aquí tenemos las velas, ya vimos que las velas se mueven en todo el tiempo hacia arriba y hacia abajo, y cierran en nuestro marco temporal que nosotros escojamos. En este caso tenemos un marco temporal de 1 hora, significa que las velas, su movimiento va a durar 1 hora, cuando termina esa hora cierran y dan nacimiento a una nueva vela que va a seguir durando 1 hora. Entonces, con esta información, yo sé que el mercado sube y baja. Si yo metiera mi $1 millón, no podría mover prácticamente nada del mercado. Vean cómo la vela aquí se está moviendo hacia abajo. Estamos teniendo una vela bajista.
Pero si yo metiera, por ejemplo, mi $1.000.000 en una compra para poder revertir ese movimiento a la baja y que subiera nuestra cotización, por ejemplo, yo quisiera que aquí este movimiento no siguiera bajando, siguiera subiendo, y yo le meto $1.000.000 a la compra, pues, ¿qué es lo que yo pensaría? Que prácticamente el precio podría subir. Debería de subir si yo meto grandes cantidades de dinero a la compra, el precio sube, pero mi $1.000.000 es prácticamente insignificante contra el volumen que se está manejando dentro del mercado de Forex. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues ni siquiera tendría un movimiento dentro de las velas japonesas. Inclusive si yo me fuera a temporalidades menores, donde las velas se mueven con mayor intensidad, vean cómo se mueven aquí más, es el movimiento más notorio. Dejen borro esto. El movimiento aquí es más notorio, vean cómo las velas se empiezan a mover. Pues toda esta información que yo estoy teniendo, que estoy rescatando, que el gráfico me está dando, es el análisis técnico. Y si yo le metiera $1.000.000 para tener este movimiento que estamos viendo aquí, no podría hacer nada, por lo que les comento que el volumen dentro del mercado de Forex es enorme, es gigantesco. ¿Y quiénes son entonces los que están haciendo estos movimientos? Pues prácticamente el dinero de los grandes tiburones. Los tiburones, vamos a llamarlos los bancos nacionales, los bancos internacionales, las grandes corporaciones. Entonces, todas esos tiburones son los que mueven este mercado. Entonces, nosotros los traders, con que tenemos pequeños capitales, y con pequeños capitales me refiero pues abajo de $1.000.000, abajo de $1.000.000, pues puedes prácticamente tener una cuenta pequeña en el mercado de Forex. Tu dinero va a ser prácticamente insignificante contra el volumen que se mueve. Por eso mismo, nosotros debemos de ir con la marea. ¿Y cuál es la marea? Lo que el mercado está indicando. Si el mercado está subiendo, nosotros entramos en compras. Si el mercado está bajando, como en este caso, aquí miren, vean, aquí bajó, nosotros entramos en ventas. ¿Qué pasa si, como les comentaba en el ejemplo, el mercado está bajando y yo digo, no, el mercado va a subir y le meto $1.000.000? Entonces, a lo mejor estoy metiendo $1.000.000 en compra, pero el gran tiburón metió $1.000.000.000. Entonces, ¿qué va a ser mayor, el movimiento a la baja o el movimiento a la compra que yo hice? Pues si tenemos aquí un movimiento que continúa a la baja con $1.000.000.000 y yo meto $1.000.000, pues obviamente el movimiento a la baja va a continuar. A lo mejor yo hago un pequeño movimiento hacia arriba, pero el tiburón me comió. Por eso mismo, nosotros tenemos que ir siempre con la marea. ¿Y cómo voy a poder hacer esto? Pues con los dos tipos de análisis que tenemos en el mercado. El primero ya vimos que es el análisis técnico, que es leer o la lectura y el uso de herramientas, las cuales nos va a ayudar a ver qué es lo que están haciendo estos tiburones. Si estos tiburones están en compras o están en ventas. Por ejemplo, aquí en este caso, lo que se está viendo es que los tiburones están entrando en ventas. ¿Qué es lo que la información que nos está diciendo las velas? Viene de un movimiento bajista. Aquí entraron un pequeño grupo en compras, recuperaron el precio, pero las ventas están predominando por lo mismo que tenemos una tendencia a la baja. Y yo lo puedo pintar, puedo tener mi línea de tendencia tocando las colitas o tocando los cuerpos de las velas, ¿vale? Así estamos viendo cómo la tendencia en este lugar es bajista, y todo lo que le esté yo metiendo de herramientas, cualquier herramienta que yo utilice para la lectura de un gráfico, estamos llevando a cabo el análisis técnico. ¿Y para qué me sirve el análisis técnico? Pues para poder saber si yo voy a entrar, por ejemplo, en una venta o en una compra. Un análisis así rápido con solamente uso de tendencia. Yo veo mi gráfico, veo que esto está a la baja, y lo que estoy observando aquí es que en este momento, por ejemplo, quiso romper mi línea de tendencia. Si rompe mi línea de tendencia, lo más probable es que esto se vaya a la alza, ¿ok? Pero si no rompe mi línea de tendencia, que si mi línea de tendencia me está funcionando como una resistencia movible, una resistencia variable a la cotización del precio, entonces, si yo veo que esto ya está bajando, vean cómo tengo pues una mecha bastante larga, y si esto continúa con una vela
bajista, entonces yo podría pensar aquí en entrar en una venta. Inclusive, si esta vela termina así, yo entraría en una venta. Entonces, ¿cómo definí que yo entraría en una venta? Pues con el uso de herramientas que yo pongo, yo imprimo en mi gráfico y eso me da a mí la capacidad de tomar decisiones. Entonces, esto es lo mismo que pueden estar observando miles y miles de traders en el mundo. Inclusive instituciones o bancos, ellos también están analizando sus precios y cuando sus tasas de cambio están, pues están a lo mejor en lugares donde ellos no quieren, pues ellos intervienen ya sea comprando o vendiendo. Entonces, el trabajo de nosotros es estar viendo, vean aquí cómo ya lo que estamos observando es exactamente eso que les dije, pega en mi línea de tendencia y ya no existen las compras, empiezan a bajar y tenemos después una vela roja y seguida de una vela verde. Entonces yo podría ahí prácticamente hacer una venta. Vamos a hacerla. Hacemos una venta. Ponemos un stop loss. Recuerden que el stop loss siempre va a ir más arriba. Estamos en una temporalidad de 1 minuto. Entonces yo puedo ir con un stop loss más arriba. Y puedo ir con take profits muy pegaditos. Vean, inclusive no me deja, porque este broker no me deja poner take profits más cercanos de 10 pips. Ahí está. Entonces yo pongo ahí mi TP. ¿Y cómo tomé esta decisión? Simplemente por observar el gráfico. Entonces, el gráfico me dio información, esa información yo la transformé en información para yo tomar una decisión, visto que este gráfico me está dando la información de que las personas están entrando en ventas y eso está haciendo que el precio esté cayendo. Por lo mismo, yo voy con la marea y entro en una venta. Inclusive aquí ya debería estar en profits. Si el spread no me está comiendo, a ver, veamos. Y ponemos las operaciones. Y vean, aquí ya estoy ganando 12 centavos. Bueno, ya estamos en profits, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo en este momento se llama scalping. Dejen esto, lo hago un poquito más para abajo, para que veamos un poco el gráfico. Y está simplemente vigilando nuestras ganancias. Aquí lo que me está indicando, la información que me está dando es que me estoy acercando a mi take profit, ¿vale? Entonces, ahí lo voy a dejar, que siga trabajando en lo que nosotros seguimos la capacitación. Entonces, te comentaba que el trabajo de nosotros los traders es ver qué información me está dando el gráfico y sobre esa información yo tomar decisiones, si compro o si vendo. Así de sencillo, si compro o si vendo. Entonces, por lo mismo, necesito estar observando la información que me da el gráfico y esa información la voy a transformar en decisiones. Pero, pues prácticamente todos los traders del mundo están viendo el mismo gráfico y sobre ese mismo gráfico se toman decisiones de miles de millones de personas. Entonces, sobre esa información, así como yo tomé esta decisión de venta, hubo muchas personas que vieron el gráfico y observaron lo mismo que yo y dijeron, pues vamos a entrar en venta. Por eso el precio cayó. El precio cayó, pero no significa que el precio va a seguir cayendo todo el tiempo. Donde pues algunos traders van a tomar también decisiones de compra. Pues yo puedo poner aquí, por ejemplo, una línea de tendencia o una línea de soporte. ¿Por qué? Porque el precio cayó de este lado, pegó en mi línea que estoy pintando aquí y subió, reaccionó. Aquí vuelve a hacer lo mismo, reacciona y sube. Aquí vuelve a hacer lo mismo, reacciona y sube. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué subió? Tiene su porqué. Muchos traders también pudieron ver que aquí había una línea de soporte y lo que hicieron fue en este momento comprar. Aquí ellos decidieron comprar y entonces a lo mejor yo aquí tuve que haber tomado la decisión de cerrar mi operación, aunque sea con pocos centavos, ya que vean cómo ya subió la línea. ¿Y por qué está aquí frenándose? Porque también yo puedo pintar otra línea aquí. ¿Por qué? Porque también tengo ahí una resistencia. Vean cómo el precio aquí ha tocado y ha rebotado, aquí ha tocado y ha rebotado. Entonces, por lo mismo, aquí se está frenando, aunque ya está rebasando. Entonces, ¿qué es lo que estoy observando aquí? Que ya se rompió mi línea de tendencia porque rebotó en la parte de abajo, donde tenía
un soporte fuerte, rebota, rompe línea de tendencia, reacciona en esa resistencia, la quiere romper. Entonces, ¿qué es lo que podía yo tomar de decisión aquí? Pues entrar en una compra. Recuerden, es una cuenta demo, no estamos operando como tal, algo por busca de profits reales. Esto es solamente para educación, para ver qué es lo que está sucediendo. Inclusive yo puedo agarrar ahora una línea de tendencia y volver a modificarla. Voy a ponerla aquí. ¿Sí? La podría poner acá, buscando ya las mechas para ver más o menos por dónde se movería más precisa esa gráfica. Entonces vean cómo yo estoy moviendo líneas, estoy viendo qué puede suceder, los diferentes panoramas, todo en mi gráfico. Y todo esto es el análisis técnico. El análisis técnico lo hacen todos los traders. Todos los traders llegan a hacer este análisis porque tienen que ver el gráfico y en base al gráfico van a tomar decisiones si entran en compra y en venta. Entonces, como yo les decía, hay que seguir al gráfico, hay que seguir a los tiburones, seguir lo que ellos hacen. ¿Y cómo vamos a saber lo que ellos hacen? Pues simplemente viendo nuestro gráfico, viendo lo que ellos están haciendo y empezar a hacer lo mismo. Entonces, el análisis técnico es un poco complejo, ya que pues requieres de diferentes conocimientos para poder llevarlo a cabo. Por lo mismo es que no todas las personas cuando inician en el mundo del trading, pues pueden tomar buenas decisiones a lo mejor en compra o en venta. Porque imagínate que yo tengo el gráfico así y lo tengo a lo mejor todo alejado y digo, ok, yo veo este gráfico, como que no lo entiendo muy bien, pero yo voy a entrar a lo mejor en una compra o a lo mejor una venta, no sé. ¿Cómo puedo tomar la decisión? No lo sé. ¿Por qué? Porque no entiendo muy bien el gráfico, no tengo las herramientas necesarias para poder tomar la decisión si voy en compra o me voy en venta. Cuando tú inicias en el mercado de Forex, a lo mejor tus posiciones tocan profits por pura suerte y la mayor probabilidad es que pues tengas operaciones en negativo cuando vas iniciando, ya que no sabes leer un gráfico y todas las herramientas que puedes contener dentro de tu gráfico no tienes como tal el conocimiento para poder llevar a cabo. Y por lo mismo puedes tener muchísima probabilidad de que pues uno de los tiburones esté comprando y tú te vayas en venta y hagas lo contrario de lo que deberías de hacer. Entonces tu trabajo debe ser capacitarte sobre el análisis técnico y poder observar los movimientos. Los gráficos tienen información y te la brindan. Por eso mismo es que ocupamos ese tipo de análisis para nosotros ver qué es lo que está haciendo todo el mercado. ¿Vale? Vemos lo que hace todo el mercado y sobre eso tomamos una decisión. ¿Vale? Ok. Entonces ya vimos que el mercado en este momento está haciendo un movimiento en particular, tomamos la decisión y eso es lo que tienen que hacer todos los traders. Ven el gráfico y sobre ese gráfico toman decisiones masivas. Ven lo que están haciendo todas las personas que están ya dentro del mercado y toman esa decisión. Y vean lo que está sucediendo aquí. Ya estamos muy cerca del TP, inclusive estamos, acuérdense, estamos en una temporalidad muy pequeña, por eso estamos con muy pequeños profits, pero inclusive yo ya podría ahí tomar pues, prácticamente esos profits, que serían 23 centavos, y ya cerré mi operación. Entonces, esa operación, ¿por qué la cierro ahí? Porque volvimos a llegar a mi línea de, inclusive, miren, sí se hubiera tocado el TP, pero yo no la voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque la vez pasada, aquí, el gráfico tocó y rebotó. Aquí el gráfico tocó y rebotó. Entonces, lo más probable es que el gráfico tocara aquí y rebotara. Pero bueno, no sucedió. Bueno, ya está sucediendo. No sabemos cuál es la probabilidad. Recuerden que nosotros vamos con el movimiento del mercado. Listo, aquí ya no. Entonces, bueno, regresamos. El análisis técnico, tu tarea es ver lo que los demás ven. Tienes que estar viendo el gráfico y debes ver lo que la mayoría o lo que los grandes tiburones están viendo para tú poder tomar esa decisión. ¿Qué es lo que vimos aquí? Vimos que el mercado estaba cayendo, vimos que el mercado tenía una probabilidad de ir a la baja. ¿Por qué cerramos nuestra posición? Porque vimos que el mercado llegó a una zona en la cual puede rebotar, que fue que lo hizo. Vean cómo aquí rebotó
Por eso cerramos nuestra operación, porque ese es nuestro trabajo al hacer análisis técnico. Y bueno, cualquier tipo de análisis tenemos que ver lo que la mayoría está observando e ir con la marea, con la mayoría. Entonces, aquí el análisis técnico muy simple que hicimos con soporte, resistencias y línea de tendencia, me indicó que el gráfico iba a caer. Luego cerramos nuestra operación con profits porque me indicó que el mercado, observamos que el mercado podía estar subiendo y perder nuestras ganancias. Por eso mismo decidimos cerrar. Pues ya vimos que en el análisis técnico debemos de estar observando lo que todos están observando para poder ir con la mayoría. Si yo estoy observando algo totalmente fuera de lo que la mayoría o los grandes tiburones están observando, es cuando tomamos decisiones equivocadas. Por ejemplo, aquí, que yo diga, ok, tenemos una vela grandísima, alcista, yo entro en compra. Yo estoy viendo que eso está en compra, están entrando en compra y compro. Pero si no estoy haciendo mi análisis, cuando estoy viendo que aquí hay una línea importante de resistencia y entro en compra, en este momento estarían pérdidas. ¿Y qué es lo más probable? Que esto tal vez baje un poco más, ¿vale? Ese es el ejemplo que quiero que vean a la hora de hacer un análisis técnico, que es lo que hemos venido haciendo desde el principio. Pero hay algo muy importante aquí, como hemos pues prácticamente visto desde el inicio, nuestro trabajo es ver lo que la mayoría ve. Ese es el secreto del trading. Para tú poder tener operaciones exitosas, no necesitas tener razón, simplemente necesitas seguir. Entonces, aquí hay dos tipos prácticamente de traders a la hora de estar operando en el mercado. Los que creen tener la razón y los que tienen resultados. Tú puedes hacer todo un análisis y decir, esto va a subir. Esto, el gráfico me dice que sube, pero eso es creer tener la razón. Y el otro tipo de trader, ¿cuál es? El que sigue el mercado, el que ve lo que los demás están viendo. Entonces, si yo veo esto y veo que el mercado como en base a mi análisis sí está subiendo y empieza a subir, ok, entro en compra. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que yo siguiendo al precio, dado mi análisis técnico, estoy observando lo que los demás ven y una vez que los demás están observando que el mercado sube, yo entro con ellos en la subida. No me anticipo, no intento predecir que esto va a subir y no entro antes, ¿vale? Entro hasta que todo el mundo está entrando en las compras, yo entro con ellos. Por lo mismo, yo necesito observar lo que la mayoría está observando. Y eso es un poco complicado con el análisis técnico, ya que pues necesitas muchísima información y por lo mismo los resultados son un poco lentos, ya que pues hay gente o hay traders que están observando que el mercado va a bajar y hay traders que están observando que el mercado va a subir. Entonces, como tal, vamos a ver quién gana con el movimiento. Necesitamos observar quién es el que gana para ir con ellos, ¿ok? Pero hay una forma más fácil de tener resultados inmediatos, tener resultados prácticamente en segundos, y eso es con el análisis fundamental. El análisis fundamental es aquel que se da con las noticias. Ahora vamos a ponerlo aquí, análisis fundamental. Vamos a ponerlo, análisis fundamental. El análisis fundamental es aquel análisis en el cual nosotros vamos a estar viendo lo que sucede en el mundo. Son aquellas noticias que afectan pues el movimiento de nuestras velas, de nuestro gráfico. Entonces, cuando existe algún desastre natural, cuando existe alguna declaración de algún presidente, cuando existe algún ataque terrorista, alguna guerra, cualquier noticia afecta el mercado mundial. Entonces, cualquier noticia que tú llegues a escuchar va a tener una repercusión en el mercado, claro, dependiendo del tipo de noticia, va a tener pues el tipo de movimiento en el mercado. Por ejemplo, te pongo uno muy sencillito. Si tú tienes, digamos, hagamos de cuenta que esta es la gráfica del petróleo. Esto es lo más sencillo que te voy a poder dar ahorita. Tenemos la gráfica del petróleo, ¿no? Aunque sabemos que no es, esta es la gráfica de la libra contra el dólar, pero vamos a usar nuestra imaginación y
y veamos que esta es la gráfica del petróleo. Ok, y entonces tú recibes la noticia en la cual, o sabes que se acerca un huracán, y es un huracán, por ejemplo, en el Golfo de México, y en el Golfo de México hay muchas plataformas petroleras de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que va a estar sucediendo ahí? Si hay un desastre natural como un huracán, los pozos petroleros, las plataformas petroleras tienen que parar actividad, ¿vale? Tienen que parar actividad para no arriesgar tanto la vida humana como pues las mismas plataformas y los intereses. Entonces, ellos paran actividades, y si tú paras la actividad, por ejemplo, de 30 plataformas petroleras dentro del Golfo de México, recuerden que este es un ejemplo práctico nada más. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues tú vas a tener a lo mejor dentro de una misma semana, tus reservas van a disminuir muchísimo. ¿Por qué? Porque no vas a poder tener la misma cantidad de producción de petróleo que tenías con esas 30 pues, plataformas petroleras activas. Como las tienes cerradas, pues obviamente vas a tener un déficit. Tu producción de petróleo va a bajar. Por lo mismo, tus reservas de petróleo van a bajar. Entonces, si tú tenías unos clientes a los cuales les dabas 1 millón de barriles de petróleo y ya no puedes cumplir con ese 1 millón de barriles de petróleo porque tienes solamente 200,000 barriles de petróleo, ¿qué es lo que va a pasar? Tienes menos petróleo y por lo mismo, al tener menos petróleo, tienes menos para ofrecer. ¿Qué es lo que sucede? Como tienes poquito y tienes mucha gente que quiere ese petróleo, pues tu petróleo va a subir de precio. Si tú tienes esa información, vas a poder saber qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú recibes la información, la tienes en tus manos, que es una información que le llega a todo el mundo, pero, bueno, mejor dicho, todo el mundo tiene acceso a esa información, pero lo que haces con esa información va a determinar qué es lo que vas a tener de resultados. Entonces, imagínate, tienes el resultado y sabes que viene el huracán, y por lo mismo, cuando te enteras que viene un huracán, compras petróleo. Vamos a hacer un ejemplo. Tú entras y compras el petróleo en este punto. Déjense los pongo. Entras y compras petróleo aquí, ¿vale? Porque tú sabes que viene el huracán, sabes que viene y que por lo mismo las reservas van a disminuir y el precio va a subir. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Pues que el precio empieza a encarecerse, vean, sube, 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 sube. ¿Y qué es lo que sucedió ahí? Tú, por haber manejado esa información antes que todos, o por tener esa habilidad de saber cómo utilizar esa información, tú entraste al mercado, sabías que el petróleo se iba a encarecer y después el petróleo subió y tú te llevaste ganancias, ¿vale? Así es como funciona el análisis fundamental. Hay noticias las cuales repercuten en el mercado, depende qué tipo de noticia va a ser pues el tipo de movimiento que tenga el mercado. Hay noticias que mueven el mercado muchísimo y hay noticias que mueven el mercado muy poquito. Vamos a ver ejemplos. Dejen, borro esto. Vean aquí, nada más así como aquí el petróleo. Bueno, esta no es el petróleo. Vean cómo la gráfica ha estado respetando nuestra línea de tendencia con el análisis técnico. Llegó a este punto y está rebotando, ¿vale? Pero bueno, vámonos a temporalidades mayores, 1 hora. Dejen quito estas líneas para que podamos tener un panorama mejor. ¿Ok? Veamos estas líneas enormes. Estas líneas enormes, si se dan cuenta, rompen con el promedio del tamaño de las velas japonesas. Suelen haber muchas velas, tamaño como promedio, pero llegan a haber líneas grandes, las cuales rompen totalmente el sistema de, inclusive, nuestro análisis técnico. Si yo, por ejemplo, aquí observo, vean, tenemos diferentes, tenemos aquí 1, tenemos 2, tenemos 3 en la libra contra el dólar. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Que de repente tenemos líneas pequeñas, líneas de un tamaño promedio, y después son rotas prácticamente toda esa tendencia como tal por líneas enormes. Esas líneas enormes, no todas, pero gran parte de ellas se deben a noticias.
Yo pues cuando empezaba en mi proceso de trading, de formación de trader, yo de repente pues estaba haciendo mi análisis, yo veía mi análisis y yo veía movimientos los cuales yo decía, ok, yo aquí estoy viendo ya, por ejemplo, tenemos una tendencia lateral, estoy viendo que rompe, esto va muy bien, esto va, lo más seguro es que vaya hacia arriba, y de pronto veía una línea enorme que se formaba, así enorme, 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 y yo decía, es que a qué se debe de pronto esos movimientos tan bruscos del mercado. Inclusive quiero poner gráfico diario, quiero que veamos algo. Vean esta de aquí, esta vela roja que tenemos aquí. Vean cómo el tamaño promedio de las velas son pequeñas en comparación a esta de aquí. Esta se debió a una noticia que sucedió con la libra y se devaluó la libra muchísimo. Entonces, imagínate si tú tuvieras el conocimiento de esa noticia, hubieses aprovechado este movimiento enorme. ¿Cuántos pips tuvo ese movimiento? Tuvo 1690 pips. Imagínate la cantidad de dinero que te pudiste haber llevado con ese movimiento, con el conocimiento de esa noticia. ¿Por qué es que tiene movimientos tan grandes? Porque al igual que en el análisis técnico, ¿qué es lo que tenemos? ¿O qué es lo que debemos hacer nosotros? Acuérdense, el secreto del trading es ver lo que los demás están viendo. Y en el análisis técnico es difícil observar lo que otros observan. Lo que es más fácil observar es la información de una noticia. Una noticia tiene acceso a ella prácticamente todo el mundo. Entonces, como lo del petróleo, si tú estás viendo las noticias y estás viendo que Estados Unidos va a cerrar 30 plataformas petroleras, esa noticia le llegó a todo el mundo. Entonces, simplemente haces un análisis mental en el cual dices, ok, se cerraron las plataformas, si se cierran no hay producción de petróleo, si no hay producción de petróleo, entonces pues va a encarecerse el precio porque va a haber menos cantidad, menos petróleo, entonces va a haber más, pues más demanda, y al haber más demanda el precio se va a encarecer, ¿ok? Entonces compro. Ese análisis que acabamos de hacer así mental, lo hicieron millones y millones de personas. Por lo mismo, la gente se empieza y empieza a meterse en compras. Aquí una noticia en la cual pues millones de personas vieron que esa noticia iba a afectar a la libra, y qué es lo que hicieron las personas y los grandes tiburones y todo el mundo entró en ventas. Y vean, eso repercutió enormemente en el mercado. De igual manera, aquí hubo otra noticia, la cual pues la vieron millones y millones de personas y entraron en ventas. Siempre que tenemos fundamentales, van a tener este tipo de estructura en las velas, cuerpos muy grandes y van a tener colas y mechas muy grandes. ¿Por qué? Porque estos son movimientos rapidísimos, son movimientos muy rápidos, lo cual empieza, toda la gente entra en ventas, 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 y como se dan cuenta, tienen movimientos grandísimos de ganancias en pips. Aquí tenemos prácticamente 600 pips. Entonces imagínate, tú tienes una venta aquí, en el nacimiento de esta vela, y ves que la cotización cae 600 pips. Obviamente tú te sales del mercado, sales con las ganancias. Si tienes 600 pips ganados, teniendo una gestión de riesgo, por ejemplo, de 10 centavos por pip, pues prácticamente estarías ganando $60. ¿En cuánto? En un ratito, porque las noticias afectan y esos movimientos larguísimos se pueden dar en 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos. Prácticamente estos movimientos son lapsos pequeños, cortos en el tiempo, en los cuales tú entras, aprovechas esa noticia, tienes 600 pips de ganancia, cierras tu operación y te vas a casa con $60 en tu bolsillo en 10 minutos. Entonces es un tipo de trading que inclusive nosotros podemos realizar y que vamos a analizar y vamos a hacer para poder tener ganancias rapidísimas en un corto periodo de tiempo. ¿Vale? ¿Y por qué? Bueno, ya vimos que los movimientos se dan porque la mayoría está observando la noticia
tienen acceso a esa información y por lo mismo es más sencillo observar lo que todo mundo está observando. Todos tenemos acceso a esa información y todo el mundo está teniendo esa información a la mano, simplemente es saber. Obviamente va a haber personas que esa información no la entiendan y entren, por ejemplo, en una operación contraria. Aquí, obvio, hubo gente que compró y perdió dinero. ¿Por qué? Porque a lo mejor no supo identificar pues el impacto de esa noticia. Y bueno, en la capacitación del día de ayer, la anterior que tuvimos, estuvimos hablando un poquito sobre pues los horarios de Forex. ¿Por qué es que existían estas tendencias laterales? Vean que tenemos tendencias laterales o cuando el mercado se encaja, hace caja y pues no da como una tendencia. Vimos que el mercado de Forex tiene diferentes horarios que cuando se suman todos, es por eso que tenemos un mercado abierto las 24 horas del día. Cuando abre un mercado, está cerrando otro mercado. Y cuando cierra ese, a lo mejor está abriendo otro. Bueno, no a lo mejor, es un hecho que está abriendo otro. Por lo mismo es que nosotros tenemos 24 horas continuas de mercados abiertos, ya que cuando cierran mercados en alguna parte del mundo, están aperturándose otro tipo de mercados. Vimos que estos mercados, cuando abren, es cuando empiezan a crear volatilidad dentro de sus monedas. Y cuando cierran sus mercados, pues tenemos esos periodos de indecisión porque no tenemos mucho volumen, ¿vale? Entonces, las noticias las vamos a poder ver en función en esos horarios de esos mercados. Quiero mostrarte lo siguiente. Quiero enseñarte una página de internet, la cual es investing.com. Tú lo puedes buscar así, investing.com, como lo tenemos aquí arriba. Y aquí vamos a ver el calendario económico. Lo único que tienes que hacer es irte a la parte de noticias y poner calendario económico. Y te va a dar esta ventanita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener esta increíble herramienta para poder observar las noticias del mercado. Vean cómo aquí lo tengo. Bueno, te dice, en la primera columna, te dice la hora, te dice prácticamente la divisa, la cual va a ser afectada por la noticia, y te va a decir la importancia de esa noticia y qué evento se está dando, ¿vale? Ok, veamos que aquí tenemos que las noticias empezaron el día de hoy desde la 1 de la mañana y fue una noticia que afectó al euro y tuvo 2 toros, o sea que tuvo una relevante importancia. Cuando tiene un toro, significa que es de baja importancia, no afecta tanto la volatilidad del mercado, o sea que el movimiento del mercado no va a ser tan grande. Vean aquí como dice baja volatilidad esperada. Cuando tiene 2, dice que pues tenemos una moderada volatilidad, o sea que las velas se van a mover con fuerza, pero no tanta. Y cuando tenemos noticias de 3 toros, vamos a buscar una de 3 toros, vean, aquí tenemos una de Estados Unidos. Entonces, esta de 3 toros significa que tenemos una alta volatilidad. Significa que las velas en cortos periodos de tiempo se van a mover muchísimo. Puede ser que se mueva a la alza, a la baja, pero van a tener movimientos grandes, lo que le llamamos latigazos, que son movimientos muy rápidos, con velocidades rápidas, las cuales se pueden ir hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Entonces, sigamos analizando esto. Podemos ver las noticias de ayer, las de hoy, las de mañana y toda la semana. Entonces, lo que estamos viendo, vean, ¿por qué en la madrugada estamos teniendo noticias del euro? Vean, aquí tenemos euro, 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 libra, euro, euro. ¿Por qué en la madrugada estamos teniendo estas noticias? Porque acuérdense que los mercados europeos están abriendo en la madrugada. Vean cómo tenemos a la 1 de la mañana una noticia total de pues del euro de la Unión Europea. Y, por ejemplo, aquí tenemos noticias de Italia, pero obviamente Italia está dentro de, pues de la Unión Europea y por lo mismo maneja el euro. Tenemos noticias de Alemania, los mercados de Alemania están dentro del euro, por lo mismo lo que sucede en Alemania también afecta a esta moneda. Tenemos noticias de la libra de Gran Bretaña y aquí tenemos lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, a las 3:35 hora de México, que serían las 4:35 de la mañana en Colombia, dicen que van a dar la noticia de la subasta de la deuda de 5 años. Si no sabemos qué es esto,
¿Qué significa? Le damos clic ahí y nos van a dar un pequeño resumen, ayuda de lo que es esta noticia y cómo es que afecta el mercado. Si la noticia es positiva, si la noticia es negativa, va a depender lo que va a hacer el mercado, ¿vale? Vamos a estar dando un poquito en cargar, sigamos en este lado, en lo que carga. Entonces ya vimos que las noticias, por ejemplo, del euro o de la libra británica se van a dar en la apertura o mientras los mercados europeos y los mercados, por ejemplo, de la libra de Gran Bretaña están abiertos. Obviamente no vamos a poder tener noticias del euro o fundamentales del euro cuando los mercados estén cerrados, ¿vale? Bueno, sí puede suceder, por ejemplo, que exista un terremoto en el cual, no sé, Europa tenga grandes pérdidas y obviamente eso va a afectar. Pero los calendarios económicos, las noticias de los países, de las economías, van a estar dados mientras sus mercados estén abiertos. Vean, aquí tenemos a las 6:30 de la mañana, empiezan ya noticias de Estados Unidos. ¿Por qué tenemos mayor noticias de Estados Unidos? Porque la bolsa de Nueva York ya está abierta. Y por lo mismo, cuando abre la bolsa de Nueva York, ¿qué es lo que sucede? Pues empieza a tener pues función todas las cosas de su calendario económico. La gente empieza a trabajar y empiezan a correr los datos. El banco comienza a funcionar y por lo mismo empiezan las noticias y empiezan las volatilidades. Si yo sigo bajando, vean, dice, pues miren, aquí tenemos que en 8 minutos vamos a tener una noticia del dólar canadiense. Vamos a esperarnos, bueno, ahorita en 8 minutos vamos a ver la noticia porque vean, tiene 3 toros. Por lo mismo, todas las pares de divisas que contengan el CAD, por ejemplo, el USD CAD, el NZD CAD, van a verse afectados por esta noticia. En 28 minutos tenemos una noticia del dólar. Todos los pares de divisas que contengan el dólar van a verse afectados, aunque tendremos una volatilidad baja, no va a afectar tanto, ¿vale? Y vean, a las 9:10 de la mañana, hora de México, igual tenemos otra noticia del dólar canadiense. Y vean que tengo aquí. Aquí tenemos que a las 5:50 de la tarde tenemos una noticia de Japón. ¿Por qué de Japón? Porque a esta hora ya está abierto el mercado japonés, el mercado de Tokio. Por eso mismo, en la tarde es cuando tenemos noticias que afectan los mercados asiáticos. ¿Ok? Entonces yo puedo ir 7 minutos para el CAD. Entonces esto se daría a las 8:10 hora de México. Entonces lo que yo voy a hacer es irme a MetaTrader y voy a buscar un par donde esté el CAD. Vean, aquí tenemos el EuroCAD. Y vamos a poner otro, el USD-CAD. Vamos a buscarlo. Aquí tenemos el USD-CAD. Listo. Vamos a modificarlos para que se vean mucho mejor. Aquí están. Entonces vamos a irnos al final del gráfico. Vamos a alejarnos. Estamos en periodos de 1 hora. Vamos a ponerlo en media hora para que sea más notorio esa noticia. Vamos a de igual forma. Nos alejamos un poquito. Lo ponemos en... Vean, aquí tenemos un claro ejemplo de una noticia. Aquí sucedió una noticia, una fundamental, ya que si yo hago un pequeño análisis de ese lugar, vean inclusive cómo tengo aquí el movimiento de las velas japonesas. Las velas me indican movimientos promedios, no tenemos grandes movimientos. Estos son compras, ventas normales. Tenemos pequeños movimientos en el cual rompen un poquito, pero si yo hago un pequeño análisis ahí, por ejemplo, aquí defino algo, a lo mejor alguna tendencia, algo así, vean, yo puedo poner mi línea de tendencia
abajo, veo cómo ha obedecido bastante bien, va con el sistema, estoy observando que sigue mi gráfico, mi línea de tendencia, pero de pronto tengo este movimiento brusco a la baja. Esto se debió a una noticia, a una fundamental. Por lo mismo, rompe todos nuestros esquemas, rompe pero feo el esquema. Entonces esto se debió a una noticia. Esta volatilidad tan grande fue una noticia. Entonces, si yo conozco esa información, puedo tomar decisiones si compro o vendo. Y vean, existe esta noticia y después volvemos a recuperar la tendencia alcista. Lentos, lentos, pero ahí está la tendencia alcista. Voy a borrar esta línea y ahora voy a colocar otra línea de tendencia. Vamos a ponerla aquí. Aquí hubo una trampa en el mercado. Después vamos a ver qué es esto de las trampas, las cuales nos sacan, tocan nuestros stop loss, porque tenemos tendencia alcista. Recuerden, si yo uno los puntos más altos del gráfico y hacia dónde se dirige esa línea, hacia arriba, en este momento me indica una tendencia alcista. Pues tenemos tendencia alcista, pero aquí existe una baja, una trampa en el mercado, la que hace tocar los stop loss de las personas, y Forex se queda con sus ganancias, bueno, con sus pérdidas. Aquí se queda con su dinero. Pero entonces, aquí lo que estoy observando una tendencia. Aquí el mercado tuvo una baja importante, no es coincidencia, porque vean, tengo este lugar. Aquí coloco esto bien. Aquí tengo un área que me ayuda a ver esta línea de resistencia, en la cual no ha permitido que suba el precio. Aquí quiso subir, se topa con mi resistencia y baja. Ahorita el mercado va a estar muy lento porque se están preparando para la noticia. Acuérdense, tenemos el dólar canadiense a la derecha. Entonces, si la noticia afecta el dólar canadiense, significa que el dólar americano se va a apreciar contra el dólar canadiense. Si entonces la noticia es negativa para el dólar canadiense, ¿qué es lo que va a pasar con este gráfico? Va a subir, ¿vale? Entonces, si la noticia sale negativa para el dólar canadiense, esta gráfica sube. Pero si la noticia sale positiva para el dólar canadiense, ¿qué es lo que va a suceder con esta gráfica? Va a bajar. Faltan 3 minutos más o menos para que se vea esta noticia. Vamos otra vez a la página. 2 minutos. En 2 minutos empiezan las declaraciones. Aquí dice, mira, declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá. Es lo que les digo, va a hablar el gobernador de un banco, del Banco de Canadá, y eso va a tener repercusión directa en la moneda de Canadá. ¿Por qué? Porque lo que diga el gobernador de un banco va a tener impacto directo. ¿Qué tal si él sale y dice que va a subir las tasas de interés de la moneda de Canadá? Pues obviamente eso va a tener un impacto directo dentro del mercado de Forex. Va a tener directo. ¿O qué tal si él sale y dice, nos declaramos en quiebra, Canadá está en quiebra? Pues ¿qué crees que va a pasar con la moneda de Canadá? Se va a hundir. Las personas van a sacar su dinero o ya no van a querer la moneda canadiense, el dólar canadiense no lo van a querer porque no va a tener valor. Si él se declara, por ejemplo, en quiebra, pues la moneda canadiense no va a tener valor. Por lo mismo, las personas no van a querer tener dólares canadienses. Pero ¿qué tal si él sale y dice, ¿qué creen? Tenemos un incremento de ganancias impresionantes. Hemos crecido nuestra economía en un 30%. Pues las personas van a querer tener dólares canadienses porque se están apreciando y por lo mismo la gente va a comprar dólares canadienses y va a subir el precio. Ya falta menos de un minuto. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué pasa con esta noticia. Vamos a ver con un zoom. Esta vela va a ser la que va a tener el movimiento. Esta vela verde. Recuerden, si sube es porque el dólar canadiense tuvo un impacto negativo. Y si baja, significa que el dólar canadiense tuvo un impacto positivo. Son declaraciones cuando son declaraciones puede ser un poco lento.
conforme va hablando la persona, es como los inversionistas van reaccionando. Puede, por ejemplo, empezar a hablar y empezar con un saludo y empezar a dar unos pequeños datos y después, si la persona ya empieza a dar datos importantes, los inversionistas empiezan en compras y empiezan en ventas. Pero como estamos viendo, está un poco lento el mercado, por lo mismo de que es una declaración. Depende de lo que diga la persona, es como van a reaccionar los inversores. A ver, por ejemplo, vamos al Eurocad. Y de igual forma está muy lento el mercado, ya que son declaraciones. A ver, veamos. Si yo regreso, aquí ya vean cómo me marca que fue a las 8:10. Ya empezaron las declaraciones. Yo le puedo dar clic aquí, a ver qué información me dice. Bueno, me dan los diferentes horarios de las diferentes sesiones donde el dueño o el gobernador del Banco de Canadá tiene sus declaraciones. Ok. Echar esto. La siguiente es en 19 minutos. No vamos a esperarla. Ustedes pueden esperarla. Por ejemplo, la que yo les recomiendo el día de hoy, a ver, es esta. Esta sí va a tener un impacto fuerte. Siempre que Janet Yellen, que es la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, siempre que habla, por eso siempre le dan 3 toritos. Cuando ella habla, el dólar y el oro se mueven impresionantemente. Todo lo que tenga que ver con la divisa dólar, ya sea a la izquierda o a la derecha, va a tener un importante movimiento cuando Janet Yellen habla. Y de igual forma, todo lo que tenga que ver con el oro, si el oro se mueve el petróleo, si el petróleo se mueve el oro, y si se mueven cualquiera de estos dos metales, bueno, cualquiera de estas dos materias primas, se mueve el dólar, ¿vale? Y cuando se mueve el dólar, obviamente, se mueven muchísimos pares de divisas. De eso vamos a tener una plática más adelante que se llaman correlaciones. Todas las divisas, bueno, no todas, pero sí en gran parte tienen una correlación. Cuando unas suben, unos pares de divisas suben, otras bajan. Entonces regresamos a nuestro gráfico. Y pues al parecer no tuvo gran impacto aún. Recuerden que tiene 2 minutos que esta persona empezó a hablar. Puede ser que a lo mejor en 5 minutos es cuando empiece a dar los datos del Banco de Canadá y esto se empiece a mover con fuerza. ¿Qué es lo que está indicando esto? El análisis técnico, ¿qué es lo que me indica? Incluso yo podría pintar una línea aquí, vean, que ha servido desde acá, más o menos, aquí. Aquí ha servido resistencia, resistencia, soporte, soporte, resistencia, soporte, soporte. Probablemente aquí tenga soporte. Entonces, el análisis técnico lo que me está enseñando es que el gráfico llegó a un punto, tenemos tendencia alcista. Recuerden, mi tendencia son las líneas de abajo y de arriba. Tenemos tendencia alcista y por lo mismo el gráfico va a estar empezando a subir o va a buscar la subida. El gráfico tiene sus bajadas, obviamente, sus correcciones de precio, se encuentra con este soporte y siempre que hay un soporte, pues tiende a subir. Entonces, ¿qué es lo que podríamos buscar aquí? Una compra. Eso es lo que me dice mi análisis técnico. Podríamos empezar aquí, terminar ahí, o buscar este objetivo más arriba. Pero cuando vienen noticias, todo puede suceder. Pueden empezar inclusive ventas que se acerquen a mi resistencia que tengo aquí abajo, que es una línea de canal, la cual se ha venido respetando bastante. Si quitamos pues esta trampa del mercado, inclusive podría suceder algo parecido, que el mercado baje un poco más y después se recupere y siga mi tendencia, como lo hizo de este lado. Entonces, por eso lo que nosotros tenemos que hacer es no tener razón y simplemente ir con el precio. Necesitamos ver lo que sucede y pues dejarlos guiar por lo que el precio está diciendo. Entonces, al parecer todavía no hay como tal un impacto
de las declaraciones del Banco de Canadá, y por lo mismo, pues yo todavía no defino qué voy a hacer aquí. Voy a esperar a que cierre esta vela, y si esta vela verde se da como hasta ahorita, dejen quito esto. Si esta vela verde sigue y termina aquí arriba, eso es lo que yo denomino como una vela de confirmación. Ya bajó fuerte, pero después fue contrarrestado, ya que tenemos aquí una cola pues bastante considerable. Los compradores entraron, y si esta vela termina aquí acá verde, yo podría entrar en una compra buscando tal vez un take profit de este lado, por ejemplo, un take profit aquí, y podría poner mi stop loss acá abajo. Entonces, si yo hago el cálculo de riesgo-beneficio, digamos que entro aquí arriba y pongo mi stop loss aquí, estaría arriesgando aproximadamente, es más, puedo ir un poquito más abajo, unos 20 pips contra unos 27 pips, más o menos un 1 a 1, no está tan mal, es un buen radio, no es el que yo preferiría, pero pues es 1 a 1, entonces no está tan mal. Ok, chicos, ¿alguien tiene alguna duda de cómo existen estos dos tipos de análisis y que los podemos inclusive fusionar? Yo puedo hacer mi análisis técnico, y mi análisis técnico me indica que tenemos pues tendencia alcista. Eso es lo que yo estoy viendo en este momento, ¿no? Tenemos tendencia alcista con este tipo de análisis que ya hoy en día todos sabemos por las diferentes capacitaciones que hemos desarrollado a lo largo de las semanas, y soporte, resistencias, tendencias, información de velas japonesas, y pues lo que me dice el precio, ¿no? Seguimos al precio, y lo que estamos viendo es una tendencia alcista. Entonces, aunque la noticia me dé mucha volatilidad, y si la noticia me indica, bueno, hace que la vela baje, lo que hace muchas veces las noticias es como un catalizador o un acelerador del precio. Si esto estaba bajando y el precio iba a tardar a lo mejor 10 horas en llegar hasta acá abajo, con la noticia llega en 20 minutos. Pero como tenemos tendencia alcista, aunque la fundamental me esté dando a la baja, y si veo que respeta mi línea de tendencia o mi resistencia o soporte de abajo, yo entro en compra, y aunque baje un poquito, después se va a recuperar y seguimos a la alza. Entonces, aunque la noticia sea, por ejemplo, negativa y vaya en contra de mi tendencia, probablemente sigamos, y eso lo tenemos aquí. Vean cómo, bueno, aquí voy a eliminar estas líneas. Ok, las elimino. Si yo veo, por ejemplo, mi gráfico, veo mi gráfico así. ¿Y qué es lo que yo estoy observando en este gráfico? Antes de tener esa noticia, yo estoy observando que mi tendencia es alcista. Inclusive yo puedo verla desde acá abajo. Tengo una tendencia alcista, ¿vale? Vamos a copiar esta línea. Yo la puedo poner aquí abajo. Veo que pues el gráfico se está moviendo en un canal alcista. Tenemos precios que oscilan hacia arriba, hacia abajo, pero están siguiendo ese movimiento a la alza. Estamos en un momento muy arriba. Entonces aquí yo podría haber buscado una venta. Inclusive, ¿qué es lo que sucede? Si yo empiezo a seguir el precio, es cuando sucede este trancazote de una noticia. Vean cómo fue un acelerador. Estábamos en un punto muy alto, y el precio sí va a tardar quién sabe cuántas horas en llegar hasta la parte baja de mi canal. Pero la noticia aceleró. Pero ¿qué es lo que sucede? Seguimos dentro de mi canal alcista, ¿se dan cuenta? Hace que la noticia baje el precio, pero seguimos a la alza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¡Pum! La noticia me dice que esto baja. Yo pude haber entrado aquí en una compra porque sigo la tendencia de tendencias a la alza. Entro en una compra aquí. De pronto tengo una pequeña trampa, pero no cierro mi operación. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo analizo, entré, por ejemplo, en una compra aquí. ¿Cómo defino que entro en una compra? Porque la fundamental me acelera el proceso de espera, me lo acelera,
Y aquí yo entro en compra, ¿por qué? Porque se acercó a la parte de abajo de mi canal alcista. Por lo mismo, yo compro en los puntos más bajos, como ya lo hemos visto. Los lugares de compra óptima siempre son los lugares más bajos. Entro en una compra aquí y en este momento tendría prácticamente 85 pips más o menos, pero llegó lugares en los cuales estuvimos en 130 pips aproximadamente. Entonces vean cómo podemos, y lo más recomendable es que usemos esos dos tipos de análisis, el análisis técnico, y lo complementemos con el análisis fundamental. Y eso, cuando lo empiezas a utilizar en conjunto, empiezas a tener pues diferentes análisis y muy buenos rendimientos, ya que, como te digo, las fundamentales tienen pues importancia en la volatilidad del mercado. Imagínate lo que te digo, si yo hubiese entrado, por ejemplo, aquí en una venta, en este punto, aquí donde tengo la cruz en una venta, ¿por qué? Porque mi mercado ya rebotó, entonces entro en una venta y lo que voy a buscar es el objetivo que se acerque a mi parte de abajo del canal. Entonces, ¿qué es lo que veo? Entro en venta aquí y de pronto, ¡pum!, casi 200 pips, bueno, sí me hubiera llevado como 200 pips en esta bajada. Y una vez que ya se acercó a este lugar, a mi parte de baja del canal, entro en una compra, esperando que recupere el precio y que siga a la alza, ¿vale? Entonces, esas son las dos partes o los dos tipos de análisis que me van a hacer observar lo que todos los inversionistas o que la gran mayoría de las inversionistas está haciendo. Recuerden que eso es lo que yo debo de estar buscando, lo que los demás ven e ir con ellos, ¿vale? Y las noticias pues es lo más fácil de interpretar. Y ustedes ya tienen pues prácticamente la página donde pueden estar viendo las diferentes noticias que van a estar afectando los diferentes pares. Aquí en investing.com hay diferentes páginas, esta es una de las que más me gustan, ya que pues es con la que más me identifico. Te dice, como te comento, los minutos o la hora en la cual se va a dar, la moneda que va a afectar y la importancia que va a tener, ¿vale? Entonces aquí tú en Investing puedes estar observando las noticias y complementar tu análisis técnico con las noticias, con tu análisis fundamental, ¿vale, chicos? Hasta aquí la capacitación del día de hoy. Voy a parar la grabación para que demos los 5 minutos de las preguntas, ¿ok? Entonces paramos la grabación.